Correcto. Todo lo que ha dicho Azahara lo suscribo y además añado que el tema de que en Estados Unidos sea más difícil, creo que tiene que ver con que allí están empecinados en esa guerra fría latente que siguen sufriendo y provocando, más que sufriendo, con China, y que de alguna manera pues no es casual que la primera cumbre del clima se hiciese justo cuando ya había caído el muro de Berlín y que de alguna manera les permitía relajarse un poquito, digamos, ¿no? En la cuestión geopolítica, o al menos aparentemente, y que de alguna manera tampoco es casual que ahora mismo pues no haya acuerdos en las grandes... por ejemplo, en la COP yo estuve allí en Glasgow y era lamentable el espectáculo, el circo, era una cosa, pero vamos, que parecía eso, pues bueno, la feria del Fitur, y de alguna manera lo que se veía era pues cómo algunos países, cada uno, están un poco como peleando por solventar su sistema energético, es decir, Francia está abogando claramente por defender la nuclear, que ahora mismo hay negociaciones al respecto, Alemania por el gas, Australia y China defendiendo el carbón, cada uno defendía un poco como el sector del cual depende más su modelo productivo o su modelo de exportación de energía, que también puede ser el caso, como es el caso de Arabia Saudí, pero lo que no se ve es una mentalidad de especie, que es el relato, que quizá cada cual le puede poner el nombre que quiera. A mí me gusta esto de mentalidad de especie, hay gente que habla de la hipótesis Gaia, hay gente que habla de muchas otras formas, digamos, de crear un relato que permita unirnos de una puñetera vez, porque al final la atmósfera, el CO2, no va a entender de fronteras. Es decir, si tú contaminas en China, que es el gran mito este del desacoplamiento, pues bueno, Estados Unidos va a pagar el pato igual. Y además hay un artículo que yo publicara como bastante tiempo ya en contexto, se llama La ruleta rusa del Ártico, que es que en el fondo ningún país está a salvo, porque hay países que aparentemente las van a pasar peor, pero oye, esto es una lotería, es decir, nunca sabes dónde va a estar el boleto perdedor en el desastre concreto, como se ha visto, por ejemplo, este último verano con inundaciones en Alemania y Bélgica que han matado a muchísima gente, y que de repente te llega un desastre climático donde tú te crees que estás protegido. Y esto que comentaba Zara me ha hecho mucha gracia, un texto que me acuerdo que lo publicó Yayo Herrero, que decía que lo paradójico es que precisamente los que nos quieren llevar a los búnkeres, ya sea en Marte o a las cuevas de Marte o a los búnkeres en Nueva Zelanda, son precisamente esa élite tecnoflipada y tecnooptimista que cree bueno, que de alguna manera se van a salvar ellos solos, ¿no? Y que la única solución realmente es global, es decir, digamos que la clave de todo esto, y por eso es, digamos, cada vez más difícil a medida que subes en el nivel de calidad de vida y en el nivel de adquisitivo, cuanto más riqueza material tiene ese país, más difícil es aparentemente implementar el ideario del decrecimiento. Pero oye, esto empezó en Francia y en España está calando de alguna manera. El otro día hubo un manifiesto bastante importante firmado por una gran cantidad de científicos que están abogando por el decrecimiento, y esto siempre empieza así. Que de hecho yo quería hacer una especie de llamamiento a la comunidad científica, incluso igual, Rubén, te cogemos este trozo del vídeo y lo difundimos por ahí, porque lo que no puede ser es no entender que a día de hoy, igual que pasó, por ejemplo, con el movimiento sufragista, que tuvieron que ser las mujeres las que vieron la cara, ¿no? De alguna manera, y el cuerpo. Y luego pasó con la lucha pues, de la descolonización, que también fueron los propios pueblos implicados los que se tuvieron que mojar, y que también pasó con todas las luchas que podamos pensar, ¿no? El apartheid y demás. Pues con esto pasa un poco lo mismo, es decir, las personas responsables o como mínimo con mayor capacidad de explicar el problema y de poner la cara y el cuerpo para demostrarnos al resto que hay que hacer algo más, son los científicos y científicas que entienden de verdad lo que está ocurriendo con el cambio climático. Y por eso a mí me encanta cuando de repente la comunidad científica filtra un informe porque tiene miedo de que lo maquillen, o se encadena un puente como ocurrió en la propia cumbre de Glasgow, que fue además, lo metieron en la revista Nature, le dieron un bombo especial, y yo creo que de alguna manera la comunidad científica se está dando cuenta de que tiene que ponerse en la primera línea para que no podemos confiar en que Hollywood nos salve con relatos. Necesitamos una cierta cantidad X de desobediencia civil o de acción directa no violenta para movilizar al resto de las personas a hacer algo. Y ahí es donde estamos en una encrucijada en la que o, digamos, la sociedad civil se organiza y lo hace de manera cooperativa, o esto va a ser un poco una lucha perdida, y ahí la clave va a ser, pues eso, qué país aguanta mejor que otro y qué bloque, y eso es la receta del desastre. Por complementar esto, si Rubén me deja, creo que esto
de alguna manera se ve en la película, pero yo creo que la comunidad científica se está implicando muchísimo, ¿no? Y que Mm, precisamente lo que no nos falta ahora mismo es conocimiento científico. El conocimiento está ahí, hay informes, ha saltado a la prensa. Esto hace 10 años pues no era tan fácil encontrar información climática en la prensa. Ahora mm, tú abres un periódico como The Guardian y está lleno, ¿no? de artículos, cualquiera se puede informar bastante de lo que está pasando a nivel climático, incluso porque los mismos fenómenos meteorológicos, de repente, dos pueblos desaparecen porque dos tornados los han tumbado. Pues la gente quiere explicaciones, ¿no? Entonces, incluso aunque sea así, de esa manera tan a la desesperada, pero hay muchísima información. Lo que me preocupa más es el mensaje político que se está transmitiendo, la responsabilidad de nuestros representantes políticos y lo que está calando en la ciudadanía, que mucha gente se está poniendo en contra de cualquier acción en contra del cambio climático porque da la sensación de que van a acabar pagando el pato los mismos, ¿no? mm. De que esto va a servir, como de hecho estamos viendo, para empobrecer más a los de siempre. Entonces, ahí me refiero a pensamientos tipo, sí, claro, yo aquí voy a la carnicería con mi bolsa de tela y Bezos está jugando con un cohete que contamina pues lo que yo en 50 años, ¿no? O Mm, ahora nos van a prohibir coger el coche y yo no me voy a poder ir de vacaciones a Cádiz, que es mi capricho del año, ¿sabes? Irme de Badajoz a Cádiz. Quiero decirte, me vas a culpar a mí por eso, ¿no? Por lo que está pasando a nivel planetario, yo que soy un currito y solo quiero pues tener una vida lo más cómoda posible y disfrutar con mis niños. Entonces, creo que eso es importante, ¿no? Como hacer hincapié en que esto no signifique un incremento de la desigualdad que ya de por sí, ¿no? Está por las nubes, está desbocada según los últimos informes. Está subiendo, lo que decíamos, el precio de la electricidad hasta unos niveles que no habíamos visto nunca. Y ahora la gente dice, bueno, y ahora resulta que no voy a poder tener un coche de gasolina que va a ser eléctrico. Si acaso logramos tener coches eléctricos, ¿cómo voy a pagar eso? No voy a poder llegar ni al pueblo de al lado, ¿no? Imagínate gente que vive en zonas rurales. Entonces, esto creo que tiene que ir, el mensaje de los científicos tiene que ir junto con un mensaje de los políticos que digan, no, perdona, aquí lo que necesitamos es redistribuir la riqueza, porque si no, vamos a pagar siempre los mismos, o sea, los de abajo, ¿no? Los que se comen siempre toda la mierda. Sí. Totalmente. Es un poco lo que decía también Yayo Herrero, ¿no? Que es una crisis ecológica y al mismo tiempo social, ¿no? O sea, no se puede crear esa división, tenemos que afrontarla en esos dos ámbitos. Yo quería recalcar un poco, sé que soy muy pesado en este canal, pero me gustaría que recalcásemos o que hiciésemos una analogía en explicar cuáles son o cuál es el meteorito que afrontamos en la realidad, ¿no? Para hacer una analogía. ¿Cuál es el problema que estamos afrontando de forma directa? Porque yo creo que hay mucha gente confundida que todavía no entiende bien qué es la crisis energética o qué es la crisis climática, que piensan que es algo, sí, espero que, o sea, mucha gente no habrá, cada vez hay menos, pero que todavía hay gente que no entiende sobre todo, más que la climática, la energética, ¿no? No sé si opináis lo mismo. Pues sí, el meteorito. El meteorito es todo lo que hemos ido comentando y más. Es decir, es la posible extinción de la vida en la Tierra. Ese sería el titular. Es decir, esto no es una cosa que digamos cuatro hippies de movimientos ecologistas. Esto lo dice el IPCC y lo va a refrendar con toda probabilidad cuando sea oficial el informe en marzo y en abril, porque era el titular que sacó la agencia de prensa francesa y obviamente este titular es fiable. Es decir, no estamos hablando de que lo diga un cualquiera, ¿no? Este titular dio la vuelta al mundo y el titular era literalmente este, ¿no? La vida en la Tierra puede sobrevivir un cambio climático drástico, la humanidad no. Esto puede ocurrir y de hecho estamos en la trayectoria a que ocurra. Que ocurra o no depende de tantos factores que obviamente no seríamos nadie capaz de decir hasta qué punto ya hemos pasado, si o no ciertos puntos de no retorno, si tenemos más margen de maniobra o menos, pero en cualquier caso no hay opción a no hacer nada. Es decir, la crisis climática ya de por sí es capaz de derrumbar nuestra civilización como si fuéramos un gigante con los pies de petróleo, que en el fondo es lo que somos. Pero es que si además le añades la variable energética, la cosa se pone ya nivel peli de terror, más que comedia satírica, ¿no? Porque esto es verdad, es decir, la crisis energética es, desde mi punto de vista, igual de grave y además más inmediata, porque los efectos climáticos los vamos a notar todos los años y cada vez van a ir creciendo en importancia, pero la crisis energética es
ya. Es decir, ya no hay vuelta de hoja y de hecho probablemente se han esperado tanto a gestionar mejor la crisis climática porque están interrelacionadas de una manera absolutamente evidente, ¿no? Y la crisis energética nos sitúa en un escenario, en el hemisferio norte sobre todo, de renunciar, de algo que los últimos, pues eso, lo que comentábamos un poco en el relato de la modernidad, en los últimos siglos se nos ha enseñado a que todo tiene que ir a más, al progreso, la línea unidireccional, y no, es decir, la historia, lo decía Goethe, va fluctuando casi en forma de espiral, y igual estamos en esa fase en la que tenemos que asumir una cierta descomplejización del sistema socioeconómico, o lo que vamos a sufrir es una mucho peor, precisamente por no haber querido asumir una que nos ponga en un escenario de justicia social y que en el fondo además esto está estudiado, es decir, las causas de colapso social y civilizatorio a lo largo de la historia principalmente se han dado por la desigualdad económica. Si tú tienes una élite que vive como Dios, la gente de abajo no va a querer renunciar a lo poco que tiene y tienen todo el derecho del mundo a que así sea. Es decir, es lo que se llama el consumo ostentatorio. Si tú ves que gente vive como Bezos o Musk o compañía, pues tú vas a querer como mínimo tu trozo del pastel y tienes todo el derecho del mundo a hacerlo y ahí es donde tenemos que poner el énfasis, en ese puntito de intersección de solucionar la desigualdad económica para atajar ese meteorito que es mitad climático, mitad energético. Y mitad biodiversidad, que ese tema no lo hemos tocado y también está por ahí. Dos cosas, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo, dos cosas que añadir, que hemos hablado de este mito del progreso, ¿no? De la modernidad que viene desde la Ilustración, y hay un teórico postcolonial, Dipesh Chakrabarty, que dice ningún país debería ser modelo para otro país, ¿no? Pero precisamente lo que este mito impone es un pensamiento unidireccional y que los países que llamamos subdesarrollados o en vía de desarrollo quieren ser como nosotros, ¿no? O quieren ser como Estados Unidos específicamente. Entonces, lo que estamos viendo es que cada vez más, pues estos países, por ejemplo, India, ¿no? Yo no quiero renunciar al carbón. ¿Cómo me puedes tú decir a mí, tú, Estados Unidos, tú, Europa, que yo no tengo la misma oportunidad que has tenido tú de destrozar el planeta y sacar a millones de ciudadanos de la pobreza, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos un problema moral también a nivel global, de decir, ¿cómo hacemos frente a esta crisis con una desigualdad reinante que además ha provocado el llamado primer mundo, ¿no? ¿Cómo le dices tú a otros países, no, mira, es que ya no te corresponde vivir mejor como nosotros lo hemos hecho, porque es que resulta que el planeta ya no da para más, ¿no? A mí eso me parece que no tiene fácil resolución, pero que sí que lo tenemos que tener en cuenta. Y luego de lo global me voy a lo más local, ¿no? A lo más pedestre, que es cómo las iniciativas locales pueden frenar o acentuar los efectos del cambio climático. Y estoy pensando, por ejemplo, eh, mi familia, que es de Córdoba, pues como el regadío de los olivos ahora es la norma, cuando han sido siempre cultivos de secano, y entonces las aguas subterráneas ya prácticamente no existen porque se están dedicando a esto, ¿no? En la industria del regadío, de la que se benefician cuatro, y está desertificando media península, ¿no? O por ejemplo en Extremadura, donde estoy ahora mismo, pues como la minería va a provocar un estrés hídrico que haga que no tengamos agua, que eso es independientemente de que llueva o no, del cambio climático o no, ¿no? Sino de cómo hay industrias que están, pues eso, cargándose ciertos territorios y desplazando a la población y acelerando los efectos del cambio climático. Entonces, por una parte eso, ¿no? ¿Qué hacemos con esta desigualdad planetaria global y este discurso entre los países? Y por otra parte, al nivel local, ¿cómo nos movilizamos desde incluso los barrios para no acelerar lo que ya de por sí es una catástrofe?